Hola, buen día. Yo soy Ana Paula Cantú, vivo aquí en Monterrey y sí soy candidata a graduarme. Buenos días, mi nombre es Brian Calderón, también soy de la ciudad de Monterrey y también soy candidato a graduarme. Buenos días, mi nombre es Irem Israel Ruiz Rice. Vivo en la ciudad de Montemorelos, Nuevo León, y soy candidato a graduación. Buenos días, yo soy José Gutiérrez, también vivo en Monterrey y también soy candidato a graduarme. Buenos días, yo soy Nicolás Favela Rojas, soy de Morelia, Michoacán y soy candidato a graduarme. Bueno, empezamos con la geometría de nuestro proyecto, el cual está situado en la ciudad de Santiago, Querétaro, en el estado de Querétaro, México, y la geometría cuenta con 5 pisos y los cuales tienen una distancia entre pisos de 3.4 metros, y así como sus tableros están compuestos de dos diferentes medidas. Las laterales son de 7 metros a 9 y otras son de 9 metros, y las de enfrente son de 9 metros y de 9.5 metros. En primera instancia se realizó el predimensionamiento de los elementos de concreto, cuyo criterio fue el cociente de la longitud entre 14, esto para obtener el peralte de las vigas, y la base simplemente fue el peralte obtenido previamente entre 2. Igualmente se realizó el predimensionamiento de las columnas de concreto. Para ello se definieron tres tipos de columnas, las que fueron las columnas de esquina, como se puede ver en la imagen, las columnas de borde y las columnas centrales. Se obtuvo un área gruesa con base al área tributaria correspondiente a cada una de las columnas, las cuales se pueden ver delimitadas en el siguiente esquema, y las secciones obtenidas para cada una de ellas, así como también para las vigas, son las que se muestran en la tabla que se puede apreciar en la pantalla. Las vigas de 0.35 por 0.7 metros, las columnas de esquina de 0.23 por 0.23, las de borde de 0.32 por 0.32, las de esquina interior, que se me pasó a decirlo, es este caso porque estamos diseñando el ala este del edificio. Fue de 0.37 por 0.37 y la columna interior o central de 0.40 por 0.40. Para el predimensionamiento de elementos de acero, se realizó simplemente una propuesta de los perfiles. Para las vigas se propuso un perfil W18 por 50, para las viguetas de una W por 10 por 30, y para las columnas un perfil W18 por 35. Para los elementos de acero no se estableció algún criterio, considerando que el software RAM Elements realiza la optimización de los elementos. Simplemente se partió de una sección inicial, de un perfil, para posteriormente que sea optimizado por el mismo programa. Una vez utilizado el programa y planteado pues las cargas en la estructura, así como el proceso de diseño y de optimización de RAM Elements, se llegó a las siguientes dimensiones de los elementos tanto de concreto como de acero. Las vigas finales fueron de 40 por 80 centímetros, las columnas de esquina de 55 por 55, las de borde 75 por 75 centímetros, y por último las columnas interiores de 85 por 85 centímetros. Para los elementos de acero, las vigas se quedó en un perfil W18 por 76, las viguetas W14 por 53 y las columnas W14 por 159. Luego, para la realización de este proyecto fue necesario seguir 6 códigos de diseño diferentes. El número uno fue el código del manual ACI 318-19, que es el Building Code Requirements for Structural Concrete, donde utilizamos la parte 3, que se llama Elements, y tomamos aquí desde el capítulo 7 hasta el 14. En estos capítulos se aborda el diseño y revisión de los elementos estructurales de concreto. Luego procedimos a usar para los códigos de diseño de acero el Manual de Normas Técnicas Complementarias de la Ciudad de México 2017. De la misma manera utilizamos el Código de Diseño para Cargas de Viento, que fue el manual de la CFE de 2008.
en donde se realiza el análisis de la estructura. Luego, usamos para las cargas de sismo, se utilizó el Manual de Diseño de Obras Civiles de la Comisión Federal de Electricidad, C1.3, sección 3.3 y estructura 1, edificios. Luego, para la combinación de cargas se utilizó el Manual Sociedad Americana de Ingenieros Civiles ACE 716, Factor Load Combo. Y por último, para la definición de cargas vivas, utilizamos el Manual de Normas Técnicas Complementarias de la Ciudad de México de 2017. En cuanto a los materiales utilizados, tenemos el concreto de una resistencia de 280 kilogramos por centímetro cuadrado y un acero A992 con un esfuerzo de flexión de 50 K6. Posteriormente pasamos a la definición de las cargas gravitacionales, en primera instancia las cargas muertas. Las cargas muertas las considera el propio RAM Elements, y los parámetros considerados para el concreto reforzado fue un peso unitario de 2.400 kilogramos por metro cúbico y para el acero un peso unitario de 7.805.3 kilogramos por metro cúbico. Las cargas vivas, como se comentó previamente, fueron obtenidas de las normas técnicas complementarias de la Ciudad de México 2017 y los espacios considerados fueron oficinas, aulas, restaurantes, pasillos y azotea. En las siguientes imágenes se puede apreciar la distribución de los espacios para la definición de las cargas vivas por cada nivel: primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, cuarto nivel, quinto nivel y por ende, por último, la azotea. Para la sobrecarga muerta, se utilizaron los parámetros establecidos en clase. El sistema, se calculó la carga que aporta los sistemas de piso, en este caso la losa guafleada, la losa 0.25 calibre 22, cuyo valor viene directamente de la ficha técnica del proveedor. Se consideraron los acabados, piso, pegamento, las instalaciones, los muros de bloc para la fachada norte, los muros de bloque en interiores, así como la fachada de vidrio para el resto de los muros, así como también los muros divisorios de oficina. En las cargas de viento se consideraron el manual de la CFE 2008 y para cada una de las orientaciones, es decir, para cada una de las direcciones, X positiva, X negativa, Z positiva y Z positiva, se calcularon cada una de las cargas de manera nodal. Aquí se puede ver en dirección positiva X y dirección negativa X, como el arreglo del edificio es simétrico, por ende las cargas serían las mismas, sin embargo en diferente orientación. En la primera tabla podemos observar las cargas de viento para muro de barlovento y su distribución nodal. Posteriormente las cargas en sotavento, cargas en muros laterales y cargas sobre la cubierta. A diferencia del eje X, la geometría del proyecto no es simétrica en dirección Z. Simplemente en el caso de barlovento no cambian las cargas, dependiendo si es Z positiva o Z negativa, al igual ni en sotavento. Sin embargo, para los muros laterales y las cargas en la cubierta sí cambian y estas se consideraron. Aquí están las cargas de viento en dirección negativo Z, cuyas cargas de barlovento y sotavento son iguales a las anteriores. Sin embargo, el cambio sí se da en las cargas sobre los muros laterales y sobre la cubierta. Posteriormente, se definieron las cargas de sismo con estos parámetros de diseño. Se obtuvo el espectro sísmico directamente de Prodicis y considerando el lugar del proyecto, que en este caso sería Querétaro. Y se obtuvieron de manera manual las cargas por sismo para cada uno de los niveles. Esto en dirección XX, y a continuación se observan las cargas por nivel en dirección Z. Para el análisis estructural se definieron las combinaciones de carga aplicables a este proyecto, tanto las de servicio como las de resistencia, y como pudimos observar a lo largo del desarrollo del proyecto, la que solía ser más crítica para el diseño de los elementos era la combinación de carga número 15, que es la que estuvimos utilizando prioritariamente en el diseño de los elementos.
En estas imágenes se puede ver la estructura del edificio. Si quieres, adelante, Nicolás. Sí, bueno, para el comienzo del modelado se tomaron las dimensiones de la tabla 1, que fueron mencionadas anteriormente, y se fueron añadiendo los nodos por coordenadas y posteriormente se fueron conectando respecto a las dimensiones de la tabla 1. Asimismo, se fueron integrando en RAM Elements las secciones de vigas de concreto para todas las zonas del firme y las dos losas de entrepiso de 5 niveles. Luego se añadieron las dimensiones y secciones de las vigas y se pasó igual para conectar con elementos de acero. Posteriormente, una vez que ya teníamos definidas las cargas vivas, se aplicaron y se añadieron al RAM Elements y aquí podemos ver cómo se muestran los análisis de cargas vivas sobre los diferentes niveles y los diferentes tableros. Después de esto, procedemos a añadirlas sobre cargas muertas, que son las que se muestran por el precio, son generadas por el peso propio de la losa del edificio y aquí se muestran dentro del software de RAM Elements. La carga muerta se incluye la sobrecarga y el peso propio. Y ahí vemos cómo se van añadiendo. Y asimismo se consideró la maquinaria de aire acondicionado sobre estos tableros y se muestran en esa figura. Luego, en la parte del análisis estructural, con los mismos reportes generados con el programa de RAM estructural, nosotros los fuimos analizando cada tablero y se hizo un análisis para las losas sólidas por momento y cortante, donde se muestra el momento último en toneladas por metro y el cortante último en toneladas. Asimismo, se hizo el mismo análisis con los reportes para las losas gofreadas, igualmente obteniendo el momento último en toneladas y el cortante último en toneladas. En el caso de las vigas, el análisis, los valores, más bien, los parámetros considerados para el diseño, extraídos del análisis obtenido en RAM Elements, fueron el momento último y el cortante último para cada uno de los ejes. Las vigas, en este caso, se analizaron de manera continua. Por lo tanto, estas tablas muestran esos valores últimos de momento y cortante por cada uno de los ejes, pues, considerando ambas direcciones, ¿no? Estas tablas nos muestran el resumen del momento último y cortante último en kilogramos, metros y kilogramos respectivamente para cada uno de los niveles. Estos valores posteriormente serán utilizados para el diseño de los elementos a mano. En cuanto a las columnas, aquí se puede ver cómo consideramos los momentos últimos en ambas direcciones, al igual que las fuerzas cortantes y las fuerzas axiales que reciben cada una de las columnas. Esto para posteriormente diseñar cada una de las columnas. Luego, para las cimentaciones, se tomaron 3 análisis, uno para la carga viva, para la carga muerta y la sobrecarga muerta. En estos análisis se describe la carga que recibe cada zapata y se muestran estas tablas en kilogramos. Y por último, también se calcularon las deflexiones en cada una de las vigas, tanto en los niveles de concreto como en los niveles de acero. Estos valores también fueron extraídos de RAM Elements y luego serían comparados con los valores que obtuvimos nosotros del diseño de los elementos. Las deflexiones obtenidas para cada uno de los elementos se obtuvieron en centímetros y se obtuvieron a los centros de los claros de las vigas, que son las deflexiones máximas de cada uno de los elementos.
Posteriormente pasamos al diseño estructural. En primera instancia tenemos el diseño de vigas de acero. En este caso se requirió de obtener el momento último, así como la distancia libre, es decir, la distancia libre sin arrastramiento. Con este par de parámetros, utilizando el manual de la AISC, se definió con las ayudas de diseño de la tabla 310 un perfil que satisfaciera ambos requerimientos, y posteriormente se obtuvo la deflexión de cada una de las vigas, y esta es la que se comparó con las deflexiones anteriormente mostradas, que fueran similares en cuanto a magnitud. Bueno, y para el diseño de las vigas de concreto, bueno, primeramente utilizamos la varilla número 8 para el acero de refuerzo, y en la tabla a continuación podemos ver los resultados obtenidos, en donde la AC viene siendo el área utilizando la varilla comercial, la AR es el área de acero real, y la ES es la deformación unitaria para determinar la ductilidad. Como resultado, se puede concluir que no requerimos acero de compresión. A continuación podemos ver las secciones para, para las vigas. Aquí primeramente como ejemplo la primera, en donde se puede observar cómo se divide los estribos para cada una de las secciones. Y a continuación podemos ver las gráficas en donde lo rojo viene siendo el concreto resistente y lo sombreado es el momento actuante. Este proceso se repitió para cada una de las vigas. Se analizaron las vigas de manera continua y se puede ver que se compara el momento nominal con el momento actuante, y el momento resistente pues envuelve a la acción de las fuerzas, por lo tanto se satisface los criterios. A continuación, podemos ver cómo analizamos el cortante, en donde comparamos la distancia requerida para los estribos con lo que se proponía por el modelo de RAM. Para esto utilizamos varilla del número 3 para los estribos de todas las vigas. A continuación se muestran los resultados obtenidos en el diseño de las columnas de acero. En esta se registró la carga, el PU que se obtuvo del análisis previamente comentado, y de manera manual se calculó la resistencia de cada una de las columnas. En este caso, el eje más crítico, de acuerdo a la relación desvelte, se dio en Y, por lo tanto se analizó el pandeo en dirección del eje Y, y se obtuvo, pues, la resistencia, y se puede observar que el phi-PN es mayor al efecto de las fuerzas, por lo tanto las columnas están satisfaciendo los requerimientos, ¿no? Y cabe destacar que en este caso las fuerzas axiales son obtenidas de la combinación de carga número 15, que en un inicio se comentó que era la más crítica para el diseño. Después pasamos al diseño de columnas de concreto, en donde se tomaron en cuenta los tres tipos de columna que son de esquina, de borde y centrales. Se obtuvieron diferentes diagramas arrojados por el RAM para revisar la propuesta que este programa nos generó y compararla con la propuesta calculada por nosotros, la cual estuvo basada en diagramas de interacción. Ahí podemos ver diferentes propuestas del programa, y aquí en donde obtuvimos los valores para, para el diseño a mano, junto con su acero recomendado. Tenemos la carga última, el momento en X y el momento en Y, y tenemos las dimensiones tanto de ancho como alto y la cantidad de varillas por eje.
para cada una de las columnas. Luego, para el diseño de losas de concreto, vamos a empezar con las losas sólidas, de donde se muestran los valores obtenidos por los análisis del RAM. Y después de esto, lo que tomamos fue el análisis para ver si era un tablero de esquina, borde o interior. Y asimismo se diseñó para el peralte y el área de acero requerida para la losa, y obteniendo los momentos nominales y el cortante nominal en toneladas y toneladas metro. Y como se observa, el diseño pues resiste más a lo que es analizado por el programa, por lo que está correcto. Para las losas de concreto de Wafle se propuso utilizar un casetón de 80 por 80 centímetros con un peralte de 15 centímetros, y por medio del momento último propuesto en el análisis, se llevó a tener los momentos resistentes para cada uno de los tableros, y estos momentos eran para los negativos continuos y discontinuos y el momento positivo de resistencia de la losa. Luego, para el diseño de zapatas en RAM Elements, se diseñaron tres tipos: esquina, borde y centrales. En esta tabla se muestran las dimensiones para la zapata y para el pedestal, siendo largo, ancho el peralte para las zapatas, y para el pedestal el largo y el ancho. Ahí se muestran en estas figuras los diseños para las zapatas de esquina con sus dimensiones. Igualmente para las zapatas de borde. Y por último para la zapata central. Finalmente, una vez que tomamos las cargas para el análisis y el diseño de las zapatas, obtuvimos estos resultados en donde se muestra el peralte de la zapata, el ancho y la resistencia para el corte último y el corte nominal. Posteriormente podemos observar el modelo realizado, diseñado en RAM Elements, donde ya tiene los perfiles dichos anteriormente, los perfiles que cumplen con las condiciones de carga, que satisfacen los códigos de diseño también. Y pues bueno, se va a mostrar el render del modelo. Como se puede observar, este modelo ya también cuenta con las zapatas, cuyas dimensiones se mencionaron anteriormente. Se puede observar que los últimos 3 niveles son de acero, mientras que los primeros 2 niveles son de concreto. Las dimensiones de las columnas son de 55 por 55 centímetros. Se propuso una misma columna para todos los niveles, tomando las consideraciones de carga más críticas. Y para acero también se propusieron los perfiles, todos son de W14 por 159. Para el caso de las columnas, igual, considerando el mismo criterio, la condición de carga más crítica, se propuso una columna igual para todo el proyecto. Para el caso de las viguetas, de la misma manera, se puede observar que tienen el perfil W14 por 53 para todo el proyecto, considerando las condiciones de carga más críticas. Y por último, en el caso de las vigas, tenemos un perfil de 40 por 80. El predimensionamiento había sido aproximadamente 35 por 70, por lo tanto, fue un buen predimensionamiento muy cercano a la optimización realizada por RAM Elements, cuyo perfil final fue de 40 por 80. Este es el modelo, y a continuación vamos a mencionar cuáles fueron nuestros principales retos que enfrentó de manera individual, así como las aportaciones individuales de cada uno de los miembros del equipo.
Bueno, en cuanto a mi participación para este trabajo, primeramente realicé el cálculo de cargas gravitacionales para el piso 2, que fue el que se me asignó. Colaboré con las cargas de barlovento y sotavento. También ayudé con el análisis de las vigas de concreto. Posteriormente, cada uno de los integrantes del equipo nos encargamos en comprender completamente el diseño de un elemento para así presentarlo a los otros miembros y que cada quien fuera capaz de realizar el diseño de sus elementos asignados. Para esto yo realicé el diseño de las vigas y le presenté la información requerida a mis compañeros para que pudieran realizar los cálculos con el análisis previamente realizado utilizando los valores de las gráficas de momento y cortante para cada sección. Asimismo, llevé a cabo el diseño de cada uno de mis elementos asignados para vigas, columnas, losas y zapatas y los integré al reporte final de resultados. Uno de los retos que enfrenté fue el tema de tiempo, ya que es un proyecto que requiere de mucho enfoque, por lo que en la semana de finales puede ser algo difícil. Asimismo, recordar los temas vistos en las clases de acero y concreto, las cuales yo cursé hace más de un año. En mi caso me enfoqué principalmente en el manejo de RAM Elements, en el modelado de la estructura. Al igual, como mencionó Ana Paula, yo me enfoqué en el diseño de tanto de columnas como vigas de acero. Uno de los retos fue recordar principalmente el contenido visto en el curso de acero. Al igual que otro de los retos fue, en el caso, no había tenido oportunidad de diseñar la cuestión de las zapatas y sobre todo la cuestión de elementos de concreto en RAM Elements. Fue mi primer acercamiento a este programa en cuanto a estos conceptos. Fue un reto, requirió de un proceso de investigación también, así como también de un acercamiento a personas con mayor experiencia en el manejo de este software, y fue lo que me permitió y lo que me ayudó a poder modelar y poder diseñar correctamente la estructura. De igual manera me involucré en la determinación de cargas vivas, la determinación de las cargas muertas, de las sobrecargas, la determinación de las cargas de viento y de cargas de sismo, tanto de manera manual como su inserción en el programa de RAM Elements. A continuación, Irán. Yo me encargué de primero empezar con el análisis de las cargas tanto vivas y muertas del cuarto piso, y como ya mencionaron mis compañeros, el elemento que a mí me tocó analizar fue la losa agua-friada, que fue un reto debido a que tenía tiempo que llevé el curso de concreto. Sin embargo, por medio de los apuntes y PDFs que contaba sobre las ayudas para diseño de estructuras, pude comprender completamente, así como dar a entenderle a mis compañeros qué era lo que se tenía que hacer. También uno de los retos que enfrentamos como equipo fue que cada uno de los elementos y demás, pues básicamente los habíamos visto en clase en problemas ya propuestos. Sin embargo, a la hora de nosotros analizar este proyecto, tuvimos que tener nuestros propios criterios y análisis del mismo proyecto, pero por medio de lluvias de ideas junto con todos mis compañeros pudimos hacer lo mejor posible y llegar a datos concretos sobre cómo analizar y diseñar los distintos elementos. Bueno, yo estuve involucrado más que nada en el cálculo de las cargas gravitacionales, igual que todos mis compañeros. Se me asignó la azotea, que era el piso un poco más diferente a todos los demás. Y también participé mucho en el diseño de las columnas de concreto y apoyé a mis compañeros mostrándoles el proceso. Y al igual que como ya lo han dicho, lo que más se me dificultaba era recordar estos procedimientos, ya que la clase de concreto igual yo la llevé hace 2 o 3 semestres. Y asimismo, otro reto muy importante fue que yo jamás había utilizado RAM Elements, entonces eh, agarrar la onda para trabajar durante todo el semestre fue un poco difícil, pero al final de cuentas
se logró. Yo por mi parte me encargué también del el análisis de cargas de mi nivel, tanto para cargas vivas y muertas, y asimismo aporté para el análisis de cargas de sismo y por viento para los diferentes ejes. Y, bueno, yo también aporté en la parte para el diseño de las zapatas y de las losas sólidas. E igualmente esto fue un reto debido a que pues teníamos que traer conocimientos de cursos anteriores que los tomamos hace más de un año y bueno, tuvimos que buscar información y ya. Bueno, y para finalizar, la manera en la que estuvimos trabajando fue juntándonos ya sea presencialmente o por medio de Zoom, los integrantes que estuvieran disponibles para estarle avanzando al proyecto. Muchas gracias.